Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria. Mauro, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Juan? Saluda a Nor Producciones, que se encarga de todo lo que sale aquí al aire. Y también gracias a ustedes por estar aquí viendo este programa, esta propuesta que les hacemos para hablar un poco de divulgación histórica. En este caso, de la provincia de La Pampa, ¿no? En este caso vamos a tocar dos temas que están íntimamente relacionados, Sí. pero como hablamos de lugares, vamos a empezar primero por un lugar que tiene claramente un espacio físico, eh, además de un espacio muy presente en la memoria, que es la Asociación Pampeana de Escritores, que está ubicado en su sede de Santa Rosa, en la calle Lordi 73. No siempre estuvo ahí, alguna vez funcionó lo que se conoce como el Movimiento de Derechos Humanos, el CIPREN, Sindicato de Prensa, en el Irigoyen del 470-69. Pero bueno, a partir de esta ubicación oficial, lo que queremos empezar a hablar de una institución que nace casi con la democracia recuperada en el 83. Sí, apenitas ahí, la APE, la Asociación Pampeana de Escritores, tiene una raigambre más que nada a través de personalidades de la cultura y sobre todo de la poesía y de las letras pampeanas. Y nace ahí en noviembre del 26 de noviembre. Sí. Del 83 a una semana, a pocos días Claro. de la vuelta a la democracia, pero ya Sí. con algo asegurado, que eran las elecciones, ¿no? La victoria de... Ahí se sí, formaliza ahí la se formaliza. Constitución. Muchos de sus integrantes fueron parte de las Sí. marchas del año 82, un año antes por los derechos humanos. La mayoría, ¿no? De todo ello, que Sí, es más, la hay mayoría. casi una vinculación ahí entre Movimiento de Derechos Humanos y Asociación Pampeana de Escritores. Exactamente. Se comparten referentes en los inicios. Sí, incluso cristaliza la Asociación Pampeana de Escritores movimientos incluso previos, ¿no? Claro. De muchos de militantes que también tenían una cara, ¿no? O un costado literato, por así decirlo, de escritura, de difusión, que ya venían, ellos mismos incluso lo dicen en los documentos y en los documentos fundacionales, venían de atravesar no solo la dictadura del terrorismo de Estado, sino también la dictadura de Onganía, por Sí, ejemplo, claro. ¿no? O sea, todo un movimiento que había comenzado incluso post-provincialización, algunos nombres para llevarlo más atrás, pero que claramente arrastra, ¿sí? Buena parte de toda una formación de espacios como el Grupo Huerquén, que lo hemos Claro. mencionado acá, Temple del Diablo, que era un lugar tipo bar literario, café literario, la propia universidad, algunos referencias en los colegios, como Nervi, por ejemplo. Claro, Entonces, todo eso que venía formándose como más, si se quiere, independiente o como iniciativas que por ahí no duraban tanto tiempo o que tenían alguna cuestión fugaz, se cristaliza en la Asociación Pampeana de Escritores, ¿no? Sí, donde ahí confluyen muchas personas que todos ellos, más allá que estuvieran en Huerquén, estuvieran en Huerquén o en otros Sí, lugares, se conocían. compartían espacios de difusión, de militancia, de trabajo. Hay que decir que la mayoría trabajaba en la docencia, la mayoría de Sí, quienes eran sí. escritores, Sí, otros o con algún otro oficio. con Pero otro oficio dentro del lo gobierno. que sí tenía un desafío, esto hay que ubicarlo temporalmente. La Pampa era muy reciente para el 83, que tenía 40, no llegaba a los 30 años, tenía 30 y pico, menos, no llegaba. De democracia Como interrumpida casi No, pero muy como pocos. provincialización. Como provincialización, 30 y sí. pico de años. ahí 32 nomás. años. 32 años, bueno. Y nacen con la idea, está bien, acá es donde ya plantearon un debate de entrada. ¿Cuál es la identidad pampeana? ¿Cuál es el idioma? Y claro, no lo marca un hecho constitucional, una ley, un reconocimiento de alguien que dijo, bueno, está bien, les toca ser provincia. Exactamente. Lo marca la previa. Incluso por personas que no eran pampeanas, digo, porque el máximo referente que tiene esta Asociación Pampeana de Escritores, que es Edgar Morisolino, había nacido en esta provincia. Sin embargo, adoptó la pampeanidad como La su vida pampeanidad, cotidiana. Sí, y era incluso era la búsqueda también previa a la Asociación Pampeana de Claro, Escritores, ¿no? Por eso digo, la asociación es como esa cristalización de todo ese camino también recorrido. Porque con la provincialización también se plantea el ser pampeano como Claro. como una búsqueda, como un reconocimiento, como una forma de, bueno, qué es la Pampa, digamos, Claro. ¿no? Y qué es el pampeano y la pampeana como persona. Sí, donde ahí chocan con lo que muchas veces hemos contado acá.
Digo, porque hay una pampa desde la más llamada conquista del desierto en adelante, porque ahí va a ser el territorio, pero incluso la anterior, que es habitada por los pueblos preexistentes, compartiendo con los gauchos, con los inmigrantes que están llegando. Sí. Y ahí está, también eso los atraviesa, digo, porque hay muchos trabajos de los escritores que después van a ser los referentes de esta provincia, que tienen que ver con los pueblos preexistentes, con la reivindicación de los pueblos originarios, de encontrar la huella de la pampa, no solo en aquellos que vinieron, que generalmente los que vinieron eran obreros, laburantes, en las luchas que también hemos abordado en este programa, las salineras, los anarquistas, sino también un poco más atrás. ¿Qué identidad construye? Sí, ¿qué identidad se construye? Y hay algo que ya se plantea ahí en unos primeros trabajos que hay que decirlo que en el inicio no solamente abarcó la Asociación Pampeana de Escritores, hay que decir, bueno, el primer presidente, lo nombramos ya, fue Edgar Morisoli, electo en esa asociación. En esa reunión, sí. No dejemos nombrar el presidente de la Asamblea, estas son cuestiones formales, pero en realidad hay reconocimiento de las dos figuras más importantes. Juan Carlos Pumilla. Más vinculado a la pata militante. A la pata militante de derechos humanos, vinculado con mente de derechos humanos. Y ya escritor, por supuesto. También. Sí. Y el abogado incluso era Pablo Fernández, que también estaba vinculado a otro sector, porque son personas que se vinculan también mucho con el cooperativismo. Decíamos, cuando inicia una de las búsquedas de esto, ¿no? de la pampeanidad, de ir rastreando origen y demás, vincula al APE o atrae al APE inevitablemente a investigadores de la universidad. Entonces, una de las primeras investigaciones tiene que ver con la pampa y su origen y demás, en donde, por ejemplo, hay referencias. Silvia Crocetti, por ejemplo, que ha estado en este programa, formaba parte de algún volumen escrito al respecto, y ahí queda claro como esa imagen de una pampa más vinculada a esa cuestión preconquista y preinmigración, que es el oeste pampeano, y un este pampeano ya más vinculado a la inmigración europea y al campo y a la exportación de ganado y de cereales. Nos vemos en un punto importante, pero lo vamos a decir en el próximo bloque. Bien, continuamos en este caso refiriendo. Dijimos que íbamos a hacer dos lugares y no mencionamos el otro. La Asociación Pampeana de Escritores, en primer lugar, que tiene lugar físico. A partir de la Asociación Pampeana de Escritores van a surgir un montón de leyes que tienen que ver, dos leyes más importantes. Dos fundamentales, por lo menos. Fundamentales para esta identidad pampeana, una del Fondo Editorial Pampeano, que es el otro lugar del que vamos a hablar hoy en este programa. Y después esto también lo dijimos al principio, la Asociación Pampeana de Escritores nace como una agremiación del sector también, además de contar lo que ya venían escribiendo, pues no es que hicieron escritor a partir del 83, sino que ya venían escribiendo, y nace como la necesidad de un reconocimiento que va a estar plasmado ahí nomás, cuando empieza la democracia, que bueno, nosotros también queremos vivir de esto, y queremos ser reconocidos de alguna manera, que se establezcan premios, que se establezca una pensión, va a haber una ley de pensiones, que vamos a hablar de eso, pero importante que nacen como una agremiación, donde ahí enseguida tenemos la conexión política, por los momentos en que se vivían y junto con los derechos humanos. Y yo dije, nos habíamos olvidado de un punto fundamental que lo vas a contar vos. Un punto fundamental que es esa pampeanidad construida, es obvio que está también ligada a la lucha por los ríos, ¿no? Muchos de quienes también, así como forman parte de movimientos de derechos humanos o de una militancia que viene de ahí o va hacia ahí, del cooperativismo, también está quienes vienen o de una de las primeras digamos asociaciones o agrupaciones, que es la CODRIP, que Comisión Pro Defensa de los Ríos Interprovinciales Pampeanos, que fue en los años 70, y obviamente la FUCHA, la Fundación CHADLU. Entonces, la defensa de los ríos, del río Atuel, es como uno de los elementos fundacionales y que siempre se rectifica constantemente en el evento, en los eventos, en realidad ya son más de 20 y pico, 24. No, cerca de 40, perdón, 42. Encuentros de letras. Que son los encuentros de las letras pampeanas. Por eso es que esos encuentros
que incluso han reivindicado, por ejemplo, las luchas anarquistas en Jacinto Arauz, a través del nombre Que generalmente de, se hacen un año por un lema y a veces, claro, claro, como muchas la jornadas, convocatoria a través de un lema se, puede ser anarquismo, para Cielo Los Ríos, puede ser bueno, puede ser alguna sea una figura, una por figura. ejemplo, eso es algo también ha caracterizado la APE, de reivindicar y homenajear a la figura de su literatura, a Olga Orozco, por ejemplo, independientemente de que Sí. no haya formado parte y no esté tan atada a la pampeanidad, pero es pampeana y demás. A, bueno, Edgar Morisoli recientemente, a Gustavo Ortiz, a Jorge Echenique, sí, que si bien no era un liderato, sí formaba parte de la asociación. Ahí me das pie a una cosa porque tampoco lo dijimos. La Asociación Pampeana es que no asocian, acá tenemos libros de ellos, ¿no? Acá están viendo un libro de ellos. No asocian a esto solamente porque la escritura porque también hay que meter la pata de la música. Claro. Porque también se escriben las canciones y de hecho fueron socios. Sí. Integraron a la Asociación Pampeana de Escritores porque no era solo el libro, solo este formato, sino también las canciones hay que escribirlas. Exactamente. Bueno, entonces también formaron, sobre todo, que después va a haber asociaciones de músicos importantes, pero en realidad Sí, confluyeron en principio acá. Confluyeron. Ahí el cancionero pampeano Claro. sale de la APE también. Y esto que decía, yo nombré a Jorge Echenique, porque por ahí es una de las figuras que más se recuerda, pero la confluencia también diríamos, de intelectuales, ¿no? José de Petris, por Claro. ejemplo. Y hay algo que incluso tuvo como iniciativa en un momento, uno habla de los encuentros de las letras pampeanas, pero también construyeron jornada de lo que llamaba hacer la historia en un momento, ¿no? Que también muchos de los miembros de esa jornada, que si bien estaban organizadas por facultades de ciencias humanas, tanto de la Universidad de La Pampa como de otras universidades, por ejemplo del Comahue y demás, formaban parte también de la APE y tenían muchas de esas líneas y muchas de sus investigaciones los llevaban ahí. Entonces, la APE, independientemente de ser una asociación de agremiación y tener sus objetivos propios y esos proyectos propios y sus encuentros propios, ¿no? Diversificaba y contagiaba, podríamos decir, contagia hasta el día de hoy, hacia otros lugares también. Desde que se funda la APE y el Movimiento de Derechos Humanos casi juntos, uno hoy lo ve, tanto el 10 de diciembre hay dos conmemoraciones que están a cargo del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre, el Día Internacional de Derechos Humanos, que acá coincide con el día que asume Raúl Alfonsín, no coincide, Alfonsín lo eligió a propósito para asumir ese día, y el 24 de marzo vemos que la APE está presente siempre, está presente con algo, con una propuesta, y hemos visto a muchos de sus referentes, yo me acuerdo de Lamaño, Alejandra Naunchuk, uno puede decir el actual presidente, amigo nuestro, Silvio Tejada, que lo han visto en este programa, que siempre exponen, hablan, leen, en el último estuvo Nati Ponce también leyendo, bueno, varias personas que son integrantes, y a eso es inescindible. La APE siempre está en estos dos actos importantes de los derechos humanos, porque más allá que compartan la militancia, es la raíz histórica de esa agremiación. Sí, y bueno, vos nombraste a personas que además han sido también presidentes de la asociación, ¿no? Guillermo Herzl también, que también está vinculado a esas dos patas, ¿no? El movimiento de derechos humanos, o derechos humanos y escritura. Pini Pumilla, Silvio Tejada, ha habido Moruma, Lucero, bueno, Margarita Monjes. Bueno, uno empieza a nombrar, la misma Silvia Corchetti, alguna vez la APE, José Higinio Álvarez, le iba a decir como le dicen Alvarito, pero bueno, distintos que han sido incluso muchos hacedores sobre Higinio, no ha sido fuente de nuestro programa también, hacedores también de historia, también de que él era periodista, pero hacedores fue el primero que empezó a relevar los pueblos, a hacer un libro contando todo. Y algo importante también que han sido, que con el tiempo también han formado, por ejemplo, porque uno habla de todo este tipo de asociaciones o de la vinculación con el cooperativismo, movimiento de derechos humanos, universidad, también han formado parte del gobierno pampeano provincial. ¿Sí? Bueno, Aimea, me diste la Aimeta, sí, está bien. Aimeta formaba parte de las dos, o formó parte primero de la asociación pampeana. Fue secretario de Cultura en dos y fue secretario de Cultura después. En la última con Berna, primero con Marín. Estuvo relacionado a la función pública en dos momentos de este nacimiento de la democracia pampeana y de estas organizaciones. En el último Fondo Litoral Pampeano, la ley de pensiones y alguna situación actual que tiene que ver con todo esto.
Bien, continuamos refiriéndonos a la Asociación Pampeana de Escritores y vamos a abrir un poco un abanico, porque casi inmediato en la normativa dice que la ley 804 es la ley de lo que vamos a hablar ahora, que es la creación del Fondo Editorial Pampeano. Por eso le decíamos que también es una agremiación, donde querían tener un lugar, porque ¿quién los publicaba? Era una necesidad darle publicación y difusión, sobre todo en aquel tiempo, que hoy podría resolverlo en internet, pero en aquel tiempo no. Sí o sí había que buscar un formato como esto que tenemos acá, que libros, aunque sea, o un facsímil, una publicación de revista, lo que sea. Un fascículo al menos. Entonces una necesidad era la expresión que fuera plasmada. Y nace ahí nomás a poco tiempo de la APE, porque nace ya en democracia, el Fondo Editorial Pampeano. Nace con la obligación de publicar al menos 4 libros. Sí, 4 volúmenes. 4 volúmenes. De 4 claro, porque volúmenes. a veces son compilaciones, claro. Sí. Anuales. Se han hecho concursos, yo me acuerdo que uno de la legislatura, se hacen hecho concursos por año de la democracia y termina publicando el Fondo Editorial Pampeano. Al principio hubo una necesidad de recolectar lo que estaba hecho, porque no estaba. Después con el paso del tiempo van sumando nuevas voces. De hecho, se relajaron algunos en la ley, se relajaron algunos requisitos. Primero tenía que ser pampeano, bueno, cuando se dieron cuenta que mucho no eran pampeanos, bueno, sacaron la pampeanía, sino la residencia de 10 años. Digo, no hubiera entrado Morisoli. Claro, por ejemplo. Al poco tiempo sacaron por ese tiempo de los 10 años. Primero se exigía inédito, porque la mayoría era inédito. Salvo ediciones propias, pero la mayoría. Sí, salvo algunos que habían podido... Sí, habían conseguido... También lo relajaron a eso. Claro, habían conseguido publicar, pero bueno, el resto prácticamente no. Después sí. Bueno, de esos 4, hoy está en 2, esto es ya actualidad pura. 2 inéditos, o sea, para autores nuevos. Y 2 reediciones. Eso porque también hay mucho, hoy. Claro, porque también hay mucho, sobre todo, uno lo reconoce por ahí en la obra de Bustrazo Ortiz, por ejemplo, que en la obra de Bustrazo cada vez la publicó con editoriales. Inédita, y hay publicaciones con editoriales, había muchísimo inédito, entonces, bueno, hay que porque publicarlo. De hecho hubo una discusión hasta hace poco, cuando la gestión anterior de Cultura tuvo que hacer un acuerdo con la familia, logró hacerlo, porque ya él habían publicado en una editorial. O sea, si bien era de autores, que se financian solos, pero después la habían publicado. Y ahí que dejas el derecho. Bueno, lograron conseguir entonces el Fondo Editorial Pampeano, se sacó uno de los cantos que traen, no sé si 1 o 2, pero va sacando la obra de Bustriazo. Trascendió primero empezó que es raro, está bien, no es raro, hay que decir que uno piensa hoy Secretaría de Cultura. Cultura estaba adentro de otros ministerios. De educación. Hoy educación y cultura. Hoy lo miramos porque es un ente aparte, digamos. Tiene una secretaría de rasgo de ministerio, así que está aparte. Entonces, ¿dónde nacía? Bueno, ¿qué era lo más parecido? Bueno, lo pensaron en la imprenta. ¿Quién manejaba la imprenta? Medio de comunicación. O sea, mucho tiempo estuvo ahí. Sí, más de 20 años estuvo ahí, 24 años, porque el Fondo Editorial Pampeano es del 84 hasta el 2008. Y hasta el 2008. En la gestión de Aimeta se hace esa corrección. Exactamente, en la gestión de Aimeta, por eso lo nombrábamos en el capítulo anterior, Aimeta era subsecretario en ese momento de Cultura, y pide el traspaso del fondo a ese área, porque claramente estaba vinculado a eso, no estaba vinculado a lo mediático de difusión cotidiana, sino a una cuestión cultural. Además, la propia ley también implicaba que la evaluación era una evaluación externa, vinculado a una especie de, se quiere, de esto, ¿no? De una evaluación en función, digamos, no de una cuestión de a ver qué le interesa a la Pampa, sino también a ver qué también escrito está, ¿no? La calidad del trabajo, etcétera. Tal cual. Bueno, eso que hoy ya está ahí. Bueno, también ha atravesado momentos como ha atravesado Argentina. Hay momentos de crisis que han hecho que no se publicaran. Se han suspendido las partidas. Se han recuperado casi todas de ellas. Más o menos en ese tiempo hubo un problema ahí. En el traspaso hubo un parate y creo que no se hizo el concurso, pero... Se habían elegido, pero no se habían publicado. Bueno. Ahora los que vienen ya están elegidos, los que se van a publicar. Siempre se eligen el año anterior, se publican el año siguiente, pero es un volumen, o sea, los 4 libros por año van a estar, ahora sí están saliendo, pero han estado sujetos a estos vaivenes. Lo otro que también tiene que ver con la cronología de la Asociación Pampeana de Escritores, que somos una agremiación
queremos publicar, Claro. queremos que nos reconozcan como trabajadores de la cultura. Y acá sale la ley de pensión, es más amplio, motorizada por la APE, pero es más amplio, para artistas, en términos generales, de la música, la danza, todos aquellos que cumplían ciertos requisitos, en el caso de los escritores, 5 presentaciones a nivel de La Pampa como escritores pampeanos, si es con libros mejor, más la edad, obviamente, típica de pensión y jubilación, 60 o 65 años, sea hombre o mujer. Y bueno, y consiguieron esa. En el caso de los pensión. músicos, Lo de mismo, discos, claro, cuadros, cuadros. Depende de las ramas del arte. Sí, sí. Pueden ser películas, se exigen, en cines menos, porque Sí. es muy difícil 5 pampeanos. Sí. Pero bueno, y el acceso a una pensión, que es mínima, pero con obra social siempre, por ejemplo, tener algún tipo de reconocimiento, porque muchas veces, Morisole, bueno, era agrimensor, trabajó en la provincia, bueno, no todos tenían trabajo estable, muchos tenían trabajo de oficios. ¿Qué parte tiene que ver con esa búsqueda de la propia asociación, ¿no? Claro. Es decir, bueno, más allá de que tengamos otros trabajos, Claro, debemos sí, poder es un dedicarle reconocimiento. un tiempo a esto porque es Claro. un gran laburo hacer. Y hay que decir que, bueno, que fue casi inmediata, ahí nomás, la Sí, 804 del fondo editorial, la 830 la de pensiones. 830. Y hubo una circunstancia, gobernaba Mauricio Macri, la provincia se encontraba en una situación muy similar a esta, ajuste nacional, no llegaba un mango a nación, y Carlos Vera en 2018, a través del presupuesto provincial, suspende la ejecución de esta ley. Y está suspendida. Hasta el Y día es de todo hoy. un reclamo de la Asociación Pampeana de Escritores. Porque creo que si lo numerás, no llegan a 30 las personas de todas las artes que han recibido esa pensión. En toda la provincia. En toda la provincia y en toda la historia. Estamos hablando que se sancionó en Sí, 83, en 84. 84. Todo ese tiempo. No es algo muy oneroso, pero bueno, se suspendió en aquel tiempo y ahí está. Y es parte de uno de los reclamos de la Asociación Pampeana de Escritores. Es parte de los reclamos. Corresponde, porque ahí vamos al punto inicial. Volviendo a los derechos buscados Claro. a partir justamente de la fundación en el 83, ¿no? Tal cual. Bueno, y que alguna sola cosa mientras nos enseña, que es en La Pampa, por ejemplo, es tan fuerte esto de la pampeanidad que hay, a nivel nacional vos pensás en escritores, pensás en la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, que es más vieja, tiene, Sí. debe tener como 80 años o más, si no tiene más. Bueno, La Pampa no pudo ingresar porque esta asociación que recupera la identidad se ha ganado la legitimidad. Existe en la provincia, pero bueno, la mayoría están en la APE por esto Sí. de la pertenencia. Sí, por la parte. Y además esto, ¿no? Ha logrado también la APE, como para ir cerrando también, este recorrido. Si bien el núcleo de partida es Santa Rosa, Pico, o alguna cuestión, ha logrado, ¿no?, vincularse y agremiar y asociar a escritores, músicos y demás. Nombrábamos fuera del área, por ejemplo, Giacomuzzi, que si bien es de acá, pero por ejemplo es de Común, es de mi pueblo. Sí. Entonces, El Bardino. el Bardino. Sí, Y ha logrado tener ese contacto a tal punto de que muchos de los encuentros de letras pampeanas se van haciendo en los pueblos y a veces con referencias literarias nacionales, ¿no? Invitados e invitadas. Con lo cual eso también habla de la expansión más allá del nacimiento capitalino. Y la legitimidad. Y la legitimidad. Que en realidad le dieron los agremiados. Exactamente. Bueno, Mauro, gracias a todos ustedes por estar ahí, gracias a NOR Producciones, nos reencontramos en una semana.